En las polvorientas llanuras del viejo oeste, donde el sol se alzaba como un juez implacable, el corazón de Paloma yacía desolado. La muerte de su pequeño había consumido toda luz, dejando un vacío abismal que la aislaba de su propia comunidad. Era una sombra entre los vivos, una madre sin hijo, su leche, amarga, un recordatorio constante de lo perdido. Su pueblo, marcado por viejas rencillas y el miedo a lo desconocido, la observaba con una distancia que se sentía tan fría como la tumba de su niño. Pero el destino, caprichoso y cruel, teje a veces los hilos más impensables. Fue en medio de esa oscuridad, bajo un cielo teñido de desesperanza, cuando apareció un espectro de su pasado. Ana, un imponente guerrero apache. No venía con la furia de la batalla, sino con la quietud de la desesperación, su voz un ruego apenas audible. Leche para su hijo, Itzel, quien se aferraba a la vida por un hilo. Un niño apache, un enemigo de su gente, dependía ahora de la misma mujer cuyo corazón estaba roto. ¿Podría la herida de un alma devastada sanar la vida de otro, incluso si ese otro pertenecía al bando opuesto, al enemigo? El dolor de una madre se encuentra con el ruego de un padre, en una encrucijada que cambiará todo. Si ya sientes el nudo en la garganta y la intriga te consume, deja tu like para que la esperanza no muera en esta historia. Comenta abajo, ¿crees que Paloma encontrará la fuerza para ayudar al hijo de su enemigo? Suscríbete para no perderte ni un solo milagro de este relato. Los ojos de Paloma, ya turbios por el llanto, se clavaron en Ana con una mezcla de incredulidad y furia helada. ¿Un apache? ¿Él? ¿Uno de los que su gente había aprendido a odiar con cada fibra de su ser, osaba pedirle ayuda? La insolencia era un golpe más a su ya destrozado corazón. Su leche, aquella que su cuerpo seguía produciendo inútilmente, amarga y pesada en sus pechos, era un lamento silencioso por el niño que ya no estaba, y ahora debía compartirla con el hijo de su enemigo. Era una burla cruel del destino, una mofa de su maternidad truncada, un gruñido, más que una palabra, escapó de sus labios agrietados. «Vete», siseó, la voz apenas un rasguño. «Vete, de aquí, guerrero. Mi leche no es para tus crías». Ana no se movió. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche sin luna, reflejaban una desesperación tan cruda que, por un instante fugaz, trascendió las barreras de la raza y el conflicto. No había amenaza en su postura, solo una humildad forzada por la inminencia de la muerte. «Mi hijo se apaga», repitió a Ana, su voz ronca. «Es pequeño, apenas un brote. Itzel necesita el sustento, el calor que solo una madre puede dar. Sé el odio que nos separa, mujer blanca. Sé el dolor que te consume. Pero la vida de mi hijo pende de un hilo que tú, solo tú, puedes tejer». Paloma sintió el pulso de su propia sangre latiendo contra sus sienes. El eco de las voces de su gente, los gritos de venganza, las advertencias sobre los salvajes apaches, resonaban en su mente. Pero frente a ella, aquel hombre no era un monstruo, era un padre, un reflejo distorsionado de sí misma. ¿Acaso el dolor tenía patria? ¿El hambre de un niño era diferente si su piel era de otro color? La imagen de su propio hijo, pequeño y frío en sus brazos, se superpuso a la de Itzel. Una punzada de algo parecido a una chispa de empatía, o quizás la pura desesperación de encontrar un propósito a su leche, la recorrió. El instinto, maternal atrofiado por la tragedia, pugnaba por resurgir, no para su propio hijo, sino para un extraño, para un enemigo. Sus dedos se posaron inconscientemente sobre su pecho hinchado. La presión era casi insoportable, un recordatorio constante de su vacío. Ana, paciente como la montaña, no forzaba, solo esperaba, su mirada fija en ella, una súplica silenciosa que carcomía el último vestigio de su resistencia. El sol,
Comenzaba a declinar, tiñendo el horizonte de púrpura y naranja, como si la propia tierra presenciara el drama. El viento susurraba entre la hierba alta, llevando consigo la voz de su conciencia. Ayudar al hijo de un apache sería una traición, a su gente, a su duelo, a la memoria de su propio niño. Pero no ayudarlo, ¿no sería también una traición a su propia humanidad? La soledad en la que vivía desde la muerte de su pequeño era un muro infranqueable. ¿Podría esta extraña petición ser una grieta, una forma de conectar, aunque fuera con el otro? Las palabras se le atragantaron. No, sí, no, solo un ahogado aliento. Ana interpretó el silencio. Dio un paso adelante, no amenazante, sino con una cautela que hablaba de su respeto por su dolor. «Sé dónde está mi campamento», dijo, señalando hacia las colinas distantes. «No está lejos. Si decides venir, te esperaré hasta el amanecer. Si no, entenderé. Mi hijo». Su voz se quebró. Paloma lo observó alejarse, su figura imponente desvaneciéndose en la distancia crepuscular. La noche se cernía sobre ella, y con ella, la carga de una decisión que la arrancaría de su letargo, de su duelo silencioso, o la hundiría aún más en él. Paloma se quedó inmóvil, observando el punto donde Ana se había desvanecido. El aire de la noche se volvió frío, calando sus huesos, pero era el frío de su alma el que la paralizaba. Su hogar, esa pequeña cabaña que había sido su refugio del mundo y de su dolor, se sentía de repente asfixiante. Las palabras de Ana resonaban en el eco de su mente. Mi hijo. Y con ellas, la imagen de su propio pequeño, de sus labios azules, de su cuerpo inerte en sus brazos. Cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar el grito silencioso que amenazaba con rasgar su garganta. No había día ni noche en que el fantasma de su niño no la visitara. Cada rincón de la cabaña estaba impregnado de su ausencia. Cada objeto era un puñal. Se llevó las manos al pecho. La leche, que su cuerpo producía sin piedad, goteaba, manchando su blusa de algodón. Era una tortura constante, un recordatorio de la vida que había florecido dentro de ella y que luego había sido arrebatada. La naturaleza, en su brutal indiferencia, seguía su curso, y su cuerpo, ajeno a la pena de su corazón, continuaba preparándose para nutrir a un bebé que ya no existía. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta prueba justo ahora, cuando apenas lograba respirar bajo el peso de su propia desdicha? Un niño apache, el hijo de un hombre de la tribu que, según su gente, les había quitado tanto. La enemistad entre los suyos y los apaches era tan antigua como las montañas, profunda como los cañones. Ayudarlo sería una afrenta a la memoria de los caídos, una traición a su propia sangre. Pero, ¿y la vida de un inocente? La vida de un bebé que, como el suyo, necesitaba el calor y el sustento de una madre. La luna se elevó lentamente, proyectando sombras largas y fantasmales sobre el paisaje. Paloma caminó de un lado a otro en el reducido espacio de su cabaña. La llama de la lámpara de aceite parpadeaba, danzando con sus pensamientos. Recordaba la desesperación en los ojos de Ana, una desesperación que conocía demasiado bien. Era el mismo abismo en el que ella se había hundido. El mismo pánico helado que te asalta cuando la vida de lo más preciado se te escapa entre los dedos. ¿Podría permitirse ser indiferente? Después de todo, ¿qué le quedaba por perder? Ya no había honor ni comunidad que la abrazara en su luto. Era una paria autoimpuesta, un alma errante en un desierto de dolor. El tiempo se arrastraba, pesado y lento. Cada tic-tac de su corazón resonaba en el silencio de la noche. Fuera, los aullidos lejanos de los coyotes rompían la monotonía como lamentos de almas perdidas. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, tratando de encontrar alguna lógica, alguna razón en la tormenta que se agitaba dentro de ella. ¿Era esta una oportunidad para sanar? ¿Para darle un propósito a esta leche inútil? ¿A este cuerpo que clamaba por nutrir?
¿O era una trampa? ¿Una nueva forma de dolor? ¿Una incursión en un mundo ajeno que solo traería más sufrimiento? Cuando los primeros atisbos de luz comenzaron a pintar el horizonte con tonos grises y rosados, Paloma sintió una extraña claridad. La decisión no venía de la razón, sino de un lugar más profundo, más instintivo. Era la madre en ella, la esencia que había sido brutalmente silenciada, que ahora clamaba por actuar. No importaba la tribu, ni las viejas heridas, ni las fronteras invisibles. Un niño estaba muriendo. Un niño. Y ella tenía lo que él necesitaba. No era una elección, era una obligación moral que trascendía todo lo demás. Se levantó, su cuerpo entumecido por la noche sin dormir, pero con una nueva determinación en sus ojos. Fue hacia el pequeño arcón de madera y sacó una manta gruesa y su zurrón de viaje, donde guardaba algunas hierbas medicinales y un poco de carne seca. Se ató el pelo en una trenza ajustada. Cada movimiento era deliberado, cada acción la alejaba más del pozo de estancamiento en el que había vivido. Dejó una nota grabada en un trozo de corteza junto a la puerta, una especie de despedida a su casa, a su duelo, o quizás una promesa de que regresaría diferente. Cerró la puerta tras de sí, el sonido resonando en el aire matutino. El rocío cubría la hierba, y el aire era fresco y puro. Alzó la vista hacia las colinas distantes, donde el sol apenas comenzaba a asomarse, pintando de oro las cimas. Allí, en algún lugar, Ahana esperaba, y su hijo, Itzel. Paloma echó a andar, paso tras paso, dejando atrás el peso de su pasado, dirigiéndose hacia un futuro incierto, impulsada por un acto de compasión que podría cambiarlo todo. El camino sería largo y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la muerte, sino el llamado tenue de la vida. El sendero era una maraña de raíces retorcidas y rocas resbaladizas, un reflejo del caos que había albergado en su alma durante tanto tiempo. Paloma avanzaba con una determinación férrea, cada paso una negación del abatimiento que había sido su compañero constante. El sol se alzaba, tiñendo el cielo de tonos ámbar, pero la frescura del rocío matutino se aferraba a la hierba, recordándole la vida que persistía a pesar de la adversidad. Atravesó un arroyo de aguas heladas, sus pies descalzos entumecidos, pero la sensación de frío era un recordatorio tangible de que estaba viva, que estaba actuando. Pensó en su propio hijo perdido, en el vacío que había dejado su ausencia, pero esta vez el dolor no la paralizaba. Se transformaba en una fuerza motriz, una corriente subterránea de compasión que la impulsaba hacia adelante. El camino era más largo de lo que había anticipado, y las horas se arrastraban, marcadas por el incesante zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los árboles. Utilizó su conocimiento innato del bosque, buscando las señales sutiles, ramas rotas, huellas apenas visibles, la dirección del viento que podría llevarle el olor del humo. Finalmente, al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse, de violeta y naranja, un hilo tenue de humo se elevó a través del dosel de los árboles. Estaba allí. Se acercó con cautela, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Un refugio rudimentario, apenas visible entre un cúmulo de rocas y arbustos, revelaba su presencia. Paloma se detuvo a una distancia prudente y llamó, su voz suave pero firme. «Ahana, soy Paloma». Del interior del refugio emergió una figura frágil, demacrada, con el rostro surcado por la desesperación. Ana. Sus ojos, hundidos y sin brillo, se abrieron con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una punzada de miedo al reconocer a la mujer de la tribu opuesta. En sus brazos, envuelto en una manta raída, yacía Itzel. Su piel era de un tono cerúleo pálido, sus labios agrietados y su respiración, apenas un suspiro, era desgarradoramente débil.
Las lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Ana, un testamento mudo de su agonía. Paloma no perdió un instante en explicaciones. Se arrodilló lentamente, extendiendo una mano con la palma abierta, un gesto de paz. «Tu hijo necesita leche. Tengo leche». La mirada de Ana vaciló entre el rostro determinado de Paloma y el pequeño cuerpo inerte de su hijo. La desesperación, ese monstruo insaciable, superó cualquier rastro de animosidad tribal. Con un movimiento apenas perceptible de cabeza, Ana ofreció a Itzel Paloma, lo tomó con una delicadeza inmensa. El cuerpo diminuto de Itzel era tan ligero, tan frágil, que temió romperlo. Lo acunó contra su pecho, y el leve aroma del bebé, una mezcla de dulzura y enfermedad, despertó algo profundo, algo dormido en su interior. Era un eco, una memoria táctil de la maternidad que creyó haber sepultado para siempre. Con manos temblorosas pero firmes, desabotonó su túnica. Cuando los pequeños labios de Itzel encontraron su seno, primero con debilidad, luego con una fuerza sorprendente, una oleada de calor se extendió por todo su ser. No era solo la liberación física de la leche, era una inundación de emociones, una presa rota que liberaba un río de amor y propósito. La leche fluyó, y con ella un torrente de alivio y una alegría tan pura que le empañó los ojos. Miró la pequeña boca succionando, esa vida frágil extrayendo sustento de ella, y un amor tan feroz, tan primordial, la envolvió que le arrebató el aliento. Era el amor de una madre, crudo y potente, innegable. Los débiles quejidos de Itzel cesaron, reemplazados por los sonidos suaves de la succión. Su respiración se hizo más pausada, más rítmica. Por primera vez en años, Paloma no se sintió vacía, se sintió plena, vital, inextricablemente conectada. El mundo exterior, con sus conflictos tribales y sus amargos recuerdos, se desvaneció. Solo existía este momento, este niño, este vínculo. Era madre de nuevo, no por haber dado a luz, sino por nutrir. Su propósito, perdido en las profundidades de la tristeza, había encontrado su camino de regreso, no como un susurro, sino como un rugido. Esta pequeña y vulnerable criatura había encendido un fuego en su interior que ella creía extinto para siempre. Lo apretó más contra sí, su mano acariciando su suave cabeza, una promesa silenciosa formándose en su corazón. Ella protegería esta vida. Ella nutriría esta llama. Este era su nuevo sendero, grabado en leche y amor redescubierto. Paloma continuó cuidando a Itzel con una dedicación feroz. Los días se fusionaron en una rutina de alimentar, acunar y velar sobre el pequeño ser. Había una fragilidad en la vida de Itzel que exigía toda la atención de Paloma, pero también una fuerza sorprendente en su propia capacidad para dar. Cada vez que el niño se aferraba a su pecho, Paloma sentía cómo su propia alma se reparaba, cómo los fragmentos dispersos de su ser se unían de nuevo. Habían pasado casi 2 semanas desde que Itzel llegó a su puerta, y el milagro de su supervivencia, el calor de su pequeña mano en la suya, era su única realidad. Pero el mundo exterior, el que ella había intentado olvidar, no podía ser, ignorado indefinidamente. El campamento apache estaba cada vez más cerca del asentamiento. Los hombres del pueblo, endurecidos por la brutalidad de la frontera, estaban tensos, patrullando con una ferocidad renovada. La paranoia y el miedo eran palpables en el aire, una neblina densa que asfixiaba cualquier atisbo de compasión. Paloma había sido cautelosa, manteniendo a Itzel oculto dentro de su cabaña, las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Pero los murmullos, como el goteo constante de una fisura en la roca, siempre encuentran su camino. Los colonos eran curiosos, desconfiados. Habían notado la ausencia de Paloma en el pozo, su reclusión inusual.
Algunos habían visto el leve parpadeo de una vela en su ventana a horas extrañas de la noche. Un día, una de las mujeres más entrometidas del pueblo, Martha Higgins, pasó por su cabaña y juró haber escuchado un sonido inusual, no el maullido de un gato o el ladrido de un perro, sino un lloro débil, casi humano. Martha lo comentó en la tienda del pueblo, sus ojos brillando con una mezcla de morbosidad y sospecha. «Algo raro pasa en la cabaña de Paloma», dijo, y la semilla de la duda fue sembrada. Las miradas cambiaron. Los saludos se volvieron fríos, apenas audibles. La gente se apartaba de ella en el camino. Paloma lo sintió, la atmósfera espesa de la condena tácita. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, y el miedo, un miedo distinto al que había sentido antes, comenzó a roerla. No era un miedo por sí misma, sino por Itzel. El inevitable enfrentamiento llegó una tarde, cuando Paloma, creyendo que el pueblo estaba desierto, había sacado a Itzel al porche, desesperada por un poco de aire fresco para el niño. Lo arrullaba, suavemente, la pequeña manta cubriendo su cabeza, pero su rostro regordete y moreno quedaba expuesto. No vio a Ben Carter, el herrero, hasta que fue demasiado tarde. Ben, un hombre corpulento con una barba rala y ojos de acero, se detuvo en seco. Sus ojos, inicialmente curiosos, se abrieron de par en par al reconocer el color de la piel del bebé, el rasgo inconfundible. Un gruñido salvaje escapó de su garganta. «¡Paloma! ¿Qué demonios es eso?» Su voz era un trueno que resonó en el silencio. Paloma se petrificó, abrazando a Itzel con más fuerza. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El grito de Ben atrajo a otros. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había congregado frente a su cabaña. Sus rostros eran máscaras de furia, incredulidad y un odio visceral. Mujeres con delantales manchados de harina, hombres con herramientas en las manos, todos ellos la miraban como si fuera una traidora, una abominación. «¡Es un salvaje! ¡Un indio!», gritó alguien desde la multitud. «¡La he visto!», vociferó Martha Higgins, empujando hacia el frente. «Es un niño apache. Ella está ayudando a la escoria que nos ataca». Las voces se unieron en un coro de indignación. «¡Traidora! ¡Bruja! ¡Debería avergonzarse!». Paloma se mantuvo firme, su cuerpo formando un escudo sobre Itzel. Sus ojos, aunque asustados, se encontraron con los de la multitud. No había súplica en su mirada, solo una determinación helada. Sabía que este era el momento, este era el precio. «¡Es un niño!». La voz de Paloma tembló, pero se alzó por encima del tumulto. «Es solo un bebé abandonado y solo. No es nuestro problema», rugió Ben Carter, dando un paso adelante, su puño cerrado. «Ese es de los que mataron a mi hermano, de los que quemaron la granja de los Miller. Ella está en liga con ellos», acusó otra voz, la de Silas Boone, el predicador. «Esto es obra del diablo. Ayudar a un pagano, un infiel». La furia crecía, volviéndose tangible. Piedras pequeñas comenzaron a golpear la tierra cerca de sus pies. Amenazas más explícitas se mezclaban con los gritos. «¡Fuera de aquí! ¡Paloma! ¡No eres bienvenida entre nosotros! ¡Échanos a esa criatura!». Paloma sintió el escalofrío de un miedo primitivo. Sabía lo que era capaz esta multitud, lo que la desesperación y el odio podían llevarles a hacer. Pero al mirar el pequeño rostro dormido de Itzel, al sentir el peso de su cuerpo inocente contra el suyo, supo que no había vuelta atrás. Su propósito, ese fuego redescubierto en su corazón, era más fuerte que el miedo. Se metió de nuevo en la cabaña, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un desafío. La cacofonía de los gritos y los golpes contra su madera la siguió. Pero dentro, en la penumbra, solo existía ella y el pequeño latido de Itzel. El conflicto había comenzado. Paloma sintió el temblor de la cabaña bajo los golpes furiosos de la multitud. Cada impacto era un recordatorio de la delgada línea que ahora la separaba de un destino incierto.
Itzel, ajena al caos, suspiró en sus brazos. Miró a Ana, cuyo rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos hundidos reflejando una mezcla de dolor y una expectación silenciosa. «No», susurró Paloma, más para sí misma que para ellas. «No los entregaré». Su voz se endureció, una determinación fría cristalizándose en su corazón. Había pasado de ser una superviviente solitaria a una protectora, y ese cambio era irreversible. El mundo exterior la había rechazado, pero en esta pequeña burbuja, de miseria y esperanza, había encontrado un propósito. El sonido de la madera astillándose la sacó de sus pensamientos. Los golpes eran más fuertes, más coordinados. No tardarían en derribar la puerta. «Tenemos que irnos», dijo. Su voz, ahora, firme. Ana asintió débilmente intentando levantarse. «Por aquí», indicó Paloma, guiándola hacia una trampilla disimulada bajo una alfombra raída en la parte trasera de la cabaña. Había sido un escondite de emergencia para su abuelo, un secreto que ahora resultaría providencial. La trampilla crujió al abrirse, revelando una oscuridad húmeda y un túnel estrecho que llevaba a un bosquecillo cercano. El aire era gélido, pero Paloma no dudó. Con Itzel apretada contra su pecho, se deslizó hacia abajo. A Ana, con dificultad, la siguió. Cada movimiento le arrancaba un gemido de dolor, pero su fuerza de voluntad era admirable. Una vez fuera, Paloma cubrió la trampilla con ramas y hojas secas, intentando borrar su rastro. El bosque, normalmente un lugar de consuelo para Paloma, se sentía ahora opresivo y lleno de peligros. Cada sombra parecía esconder un acechador. El frío calaba los huesos, y la noche se cernía sobre ellos, densa y sin estrellas, un manto perfecto para su huida. Su destino eran las montañas, la única dirección que ofrecía una promesa de aislamiento y quizás seguridad. Había oído historias de antiguos refugios, de clanes que vivían apartados, pero nunca había creído realmente en ellos. Ahora, esas leyendas eran su única esperanza. Caminaron en silencio, con Paloma abriendo paso, sus ojos escudriñando la penumbra. A Ana, apoyándose en ella de vez en cuando, cojeaba. La herida en su costado debía ser más grave de lo que parecía. Itzel, milagrosamente, dormía, inconsciente de la desesperada odisea de sus dos nuevas guardianas. El llanto de un búho rompió el silencio y Paloma se tensó, imaginando los gritos de la multitud persiguiéndolos. Pero solo había el viento susurrando entre las copas de los árboles y el crujido de las hojas bajo sus botas. Habían ganado un poco de tiempo, pero las montañas estaban lejos y el camino sería brutal. Este era el nacimiento de una familia, forjada en la huida y el peligro, con un destino incierto por delante. No había vuelta atrás, solo el avance hacia lo desconocido, juntas. El frío de la noche se hizo más punzante, calando hasta los huesos, y Paloma podía sentir a Ana temblar a su lado, no solo por el gélido aire, sino también por el dolor que irradiaba de su herida. La cojera de Ana se acentuó con cada paso, y llegó un punto en que sus piernas flaquearon. «Debemos parar un momento», murmuró Ana, la voz apenas un susurro que la noche intentaba tragar. Paloma asintió, guiándola suavemente hacia el tronco caído de un árbol, el único refugio visible en la oscuridad impenetrable. Depositó a Itzel con cuidado entre unas raíces y luego se giró hacia Ana. La luna, a duras penas, se asomó entre las nubes, proyectando una luz fantasmal que revelaba el rostro pálido y sudoroso de Ana. «Tu herida», comenzó Paloma, la preocupación anidando en su voz. «No es nada», intentó restar importancia a Ana, pero su mueca de dolor la delató. Paloma sacó de su zurrón un trozo de tela limpia y un ungüento de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar. Con movimientos suaves, desató la venda empapada de sangre de Ana, revelando una herida profunda y sucia en el costado.
El aire frío la hizo estremecer. «Esto dolerá», advirtió Paloma, aplicando el ungüento. Ana apretó los dientes. Un gemido escapó de sus labios, pero no apartó la mano de Paloma. La calidez del ungüento y el toque firme, pero delicado, de Paloma proporcionaron un extraño consuelo. Mientras Paloma limpiaba y vendaba la herida, sus dedos se rozaron, y una corriente eléctrica, sutil pero innegable, recorrió a ambas. Era más que el mero contacto físico. Era una conexión, una chispa que crecía en la adversidad. Cuando terminó, Paloma se quitó su propia capa gruesa y la envolvió alrededor de los hombros de Ana. «Necesitas calor», dijo, la voz más suave de lo que pretendía. Ana la miró, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. «Gracias, Paloma», respondió, su voz cargada de una emoción que trascendía la gratitud. Sus miradas se encontraron y mantuvieron un silencio cargado. En ese intercambio mudo, Paloma sintió algo moverse dentro de ella, algo tierno y poderoso, distinto a cualquier afecto que hubiera conocido. Nunca antes se había sentido tan atraída por alguien, no de esa manera, no con esa intensidad. Era una mezcla de admiración por la fortaleza de Ana, compasión por su vulnerabilidad y un deseo creciente de protegerla, de mantenerla a salvo a toda costa. Ana, por su parte, se sentía extrañamente segura junto a Paloma. La frialdad habitual de su mundo se estaba desmoronando ante la calidez y la determinación de la joven. Paloma no era solo su salvadora, era un ancla en la tormenta, un faro en la oscuridad. El instinto la impulsó a acercarse un poco más, a buscar el calor del cuerpo de Paloma, y Paloma respondió de inmediato, sin dudarlo, envolviendo un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola a su lado. Era un abrazo de necesidad, de consuelo, pero también de una promesa tácita de compañía, de un futuro que, a pesar de la incertidumbre, deseaban compartir. Itzel, entre ellos, dormía plácidamente, ajena al silencioso florecimiento de un amor que nacía entre el miedo y la esperanza, bajo el manto de una noche implacable. Cada respiración compartida, cada latido sincronizado en la quietud del bosque, profundizaba ese lazo. La huida era dura, el futuro incierto, pero la presencia de la otra era un bálsamo, una razón para seguir adelante, un susurro de que no estaban solas. Las montañas esperaban, pero por un momento solo existía el aquí y ahora, y la creciente certeza de que, juntas, podrían enfrentar cualquier cosa. La mano de Ana buscó la de Paloma en la oscuridad, y sus dedos se entrelazaron, un compromiso silencioso sellado por el temor y la ternura. Era el inicio de algo nuevo, forjado en el crisol de la adversidad. La quietud de la noche se quebró. No fue el viento, sino un sonido distante, el eco amortiguado de voces y pasos que se acercaban. Sus perseguidores estaban cerca. El corazón de Paloma dio un vuelco, se enderezó, sus ojos escrutando la oscuridad. El aire se tornó gélido, cargado de peligro. A Ana se aferró a ella, su rostro pálido. Paloma le indicó silencio. Ramiro había movilizado a muchos. Ocultarse con Itzel era imposible por mucho tiempo. La decisión, fría y cortante, se formó. Era la única manera de protegerlas. Su sacrificio no sería en vano. Se giró para enfrentar a Ana, sus ojos brillando con resolución y tristeza. «Debo entregarlos, Ana», susurró. «No pueden encontrarlas». El terror inundó a Ana. «No te vayas». Sus dedos se aferraron a su abrigo. Las lágrimas brotaron. Paloma la abrazó con fuerza, un último adiós. «Corre, Ana. Protege a Itzel. Por favor». Antes de que Ana protestara, Paloma se soltó. Se puso de pie, resuelta, y caminó hacia la luz incierta de las antorchas. «¡Aquí estoy!», gritó, su voz resonando. «¡Estoy aquí! ¡Déjenlas ir!». La figura imponente de Ramiro emergió, flanqueado por sus hombres.
La luz danzaba sobre el rostro desafiante de Paloma. «¿Así que te atreves a desafiarme?», gruñó Ramiro, buscando a Ana con la mirada. Paloma se mantuvo firme. «Ellas no están aquí, se han ido. Yo soy a quien buscas». La mentira se deslizó suavemente. Ramiro la estudió. Un hombre golpeó a Paloma con la culata de su rifle. Cayó de rodillas, el dolor cegador, pero no emitió un sonido. La sangre brotó de su frente. «¡Ana, corre! ¡Ahora!», gritó Paloma, su voz ahogada, pero urgente. Ramiro se giró, furioso. «¡Búsquenlas! ¡No dejen que escapen!». Mientras, parte de ellos se dispersaba, otros rodearon a Paloma, levantándola bruscamente. Sus manos fueron atadas con rapidez. Ana, paralizada por el horror, observaba desde los arbustos. Itzel sollozó. La imagen de Paloma golpeada, su sangre, se grabó a fuego. El pánico la invadió. Quería correr, pero el instinto de madre la obligó a obedecer. El dolor era insoportable. Ver a Paloma ser arrastrada hacia una oscuridad incierta era una tortura. Las antorchas se alejaban. Ana quedó sola, con Itzel y la culpa. Paloma se había sacrificado, y a Ana debía sobrevivir. No podía rendirse. Ana se arrastró por el bosque. Cada rama que se quebraba bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio helado. Itzel, envuelta en la manta más gruesa que tenían, gemía débilmente. El frío de la noche calaba los huesos, y la culpa se enroscaba en el pecho de Ana, un nudo apretado. Paloma. Su sacrificio la perseguía. ¿Había valido la pena? ¿Podría honrarlo sobreviviendo en este infierno? Los días se fundieron en una agonía de hambre y miedo. Ana caminaba, tropezaba, caía y se levantaba, con Itzel acunada contra su cuerpo. La leche se había secado casi por completo, y la niña, ya frágil, empezó a perder el poco peso que había ganado. Su piel se puso pálida, sus ojos se hundieron. Una tos seca, que al principio parecía inofensiva, se convirtió en un jadeo ronco. La fiebre subió, y el pequeño cuerpo de Itzel temblaba incontrolablemente. Una mañana, al encontrar un pequeño arroyo, Ana intentó mojar los labios resecos de la niña. Itzel no respondió. Sus párpados apenas se movían. Su respiración era superficial y agitada. El pánico le heló la sangre a Ana. No era una simple tos. Esta vez era diferente. Era la misma fiebre que se había llevado a tantos niños en 1900, su aldea, la que había comenzado a llevarse a Itzel antes de que Paloma la encontrara. La niña se estaba apagando. No podía perderla, no después de todo, no después de Paloma. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, Ana se echó a Itzel al hombro y empezó a correr tambaleándose. Corrió sin dirección, solo buscando un rastro de civilización, una señal de vida más allá de los árboles. La desesperación la impulsaba. Debía encontrar ayuda, o Itzel moriría en sus brazos. Horas después, cuando el sol comenzaba a declinar, vislumbró a lo lejos el campanario de una iglesia, una pequeña aldea. La esperanza se encendió, feroz, en su pecho. Agotada, con las piernas ardiendo y la garganta seca, llegó al primer hogar. Golpeó la puerta con los puños, la voz ronca. «¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Mi hija se muere!». Un hombre viejo abrió una rendija, sus ojos desconfiados. Vio a Ana, cubierta de mugre y lágrimas, y a la niña inerte en sus brazos. «No hay nada para ustedes aquí», dijo con voz áspera, intentando cerrar la puerta. «No, espere», suplicó Ana, interponiendo el pie. «Mi bebé está muy enferma. Necesita un médico, un sacerdote, alguien. Por el amor de Dios». El hombre la miró con recelo, luego hacia la niña. «Ve a la iglesia. El padre Gabriel podría ayudarte». Su tono era una mezcla de compasión y advertencia. Ana corrió hacia la iglesia. Las puertas de madera estaban cerradas. Golpeó con frenesí, gritando, llorando. Un anciano sacerdote, con el rostro surcado por las arrugas y los ojos cansados, abrió cautelosamente.
Vio a Ana, la desesperación grabada en cada rasgo, y a la pequeña Itzel, apenas un bulto en sus brazos. «Padre, por favor», gimió a Ana, arrodillándose en el umbral, ofreciéndole a Itzel como una ofrenda. «Mi hija se está muriendo. Necesita su bendición, un milagro, cualquier cosa». «Hemos huido. Estamos solas. No tenemos nada. Solo su fe». El padre Gabriel observó a la niña con una expresión de profunda pena. «Mi hija», susurró, su voz cargada de pesar. «La fiebre del invierno es cruel. No soy médico, y los medicamentos son escasos. No tenemos mucho aquí». «Pero usted es un hombre de Dios», exclamó Ana, la voz entrecortada por la desesperación. Se puso de pie, su mirada desafiante a pesar del cansancio. «Esta niña es inocente. No merece morir. ¿Qué clase de Dios es ese que permite que un inocente sufra así, mientras los que causan el mal prosperan?» Las palabras, cargadas de años de dolor y frustración, resonaron en la quietud de la tarde. El sacerdote se encogió. «Hija, no desafíes la voluntad de Dios». «No es la voluntad de Dios», gritó a Ana, levantando a Itzel para que el sacerdote viera su rostro demacrado. «Es la indiferencia de los hombres. Es la cobardía de quienes tienen miedo de ayudar. ¿Acaso no ve lo que está pasando fuera de los muros de este pueblo? Ramiro está masacrando gente, niños mueren de hambre y enfermedad, y ustedes, los que se dicen justos, se esconden tras sus rezos. ¿Dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde está la compasión?» Su voz, rota pero firme, atrajo a algunos aldeanos curiosos que empezaban a rodear el portal de la iglesia. Habían oído hablar de los refugiados, de la tiranía de Ramiro, pero preferían mantenerse al margen. Ahora, la cruda realidad se les presentaba en la figura de Ana y su moribunda hija. El aire se cargó de una tensión incómoda. Los susurros empezaron a circular. «Padre, ¿qué dice esta mujer?», preguntó un aldeano, con recelo en la voz. Ana se giró, abrazando a Itzel con fuerza. «Lo que digo es que esta niña se muere de frío y de hambre. Lo que digo es que su fe no vale nada si no pueden ver la mano de Dios en el sufrimiento de los inocentes. Si no me ayudan, la sangre de esta niña caerá sobre sus conciencias, sobre la conciencia de este pueblo que se niega a abrir sus puertas a quienes lo necesitan. ¿Cómo podrán rezar en este lugar, sabiendo que una vida se perdió aquí afuera? Por su miedo». El sacerdote bajó la mirada, visiblemente perturbado. La apelación directa a la conciencia del pueblo era una puñalada. Algunos aldeanos parecían conmoverse. Otros mantenían sus rostros impasibles, temiendo las represalias de Ramiro si ayudaban a una fugitiva. Un debate silencioso, un enfrentamiento moral, se libraba en los rostros de los presentes. A Ana había encendido una chispa en la oscuridad. La vida de Itzel dependía de ello. El sacerdote levantó la cabeza, sus ojos fijos en la pequeña Itzel. La imagen de la niña, moribunda en brazos de su madre, era un espejo cruel de su propia cobardía. De repente, con una resolución que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, el padre Andrés dio un paso adelante. «Hemos estado ciegos», clamó, su voz resonando con una autoridad renovada. «¿De qué sirve nuestra fe si dejamos morir a un inocente a nuestras puertas? Abrid las puertas de la iglesia, abrid vuestros corazones». Los aldeanos, atónitos al principio, comenzaron a moverse. Las puertas de madera chirriaron al abrirse, revelando la cálida luz del interior. Algunos se apresuraron a ayudar a Ana y a Itzel, llevando mantas y agua tibia. La noticia del desafío del padre Andrés y la valentía de Ana se extendió como un reguero de pólvora por el pueblo, erosionando la autoridad de Ramiro. La gente, inspirada por el acto de compasión, comenzó a recordar su propia humanidad, a cuestionar el miedo que los había paralizado. Itzel, aunque débil, fue salvada.
Su supervivencia se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la bondad, una vez liberada, puede derribar incluso los muros más altos. El tirano Ramiro, al ver cómo su control se desvanecía ante la ola de solidaridad, finalmente huyó, dejando tras de sí un pueblo renacido, más fuerte y unido que nunca. Recordemos que la verdadera fe se manifiesta en nuestros actos, no solo en nuestras palabras. La indiferencia es el mayor de los pecados. Cuando veas la injusticia, cuando escuches el llamado de quienes sufren, no dudes. Abre tu corazón. Extiende tu mano y sé la luz que disipa la oscuridad. Tu acción, por pequeña que parezca, puede cambiar el mundo. Sé valiente, sé compasivo, sé el cambio.